Hola a todos, bienvenidos a un video más con Educarlos. En este video vamos a solucionar 5 ejercicios de aplicación en cuanto a multiplicadores de Lagrange. ¿Listo? Entonces recuerden que ustedes me pueden apoyar en la creación de estos videos, suscribiéndote al canal, comentando qué te pareció el video y que también me sigas en todas las redes sociales que las voy a dejar escritas en la descripción del video. ¿Listo? Una vez más, estos videos van dirigidos solamente, hasta la fecha, a los miembros del canal. ¿Listo? Para acceder a ellos, pues tienes que ser miembro del canal. Bien, entonces iniciemos con el primer ejercicio que nos dice que debemos utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange para encontrar los valores extremos, ¿listo? De la función, pues cumpliendo también con las restricciones, ¿vale? Entonces, tenemos el primer problema que nos dice Ocean Container Company produce cajas de cartón para envíos en 3 plantas diferentes en cantidades X, Y y Z, respectivamente. Y obtiene un ingreso anual de R de X, Y y Z igual a 8 por X por Y por Z a la 2 menos 200.000 que multiplica a 2 más Y más Z. ¿Listo? Dice también que la empresa produce 100.000 unidades al año y nos preguntan que cómo se debe distribuir la producción para maximizar los ingresos. ¿Listo? Y hay que realizar una interpretación y análisis de los resultados obtenidos. ¿Listo? Bueno, eso lo voy a explicar pues al final. ¿Listo? Lo que significa el resultado. Listo, entonces entremos en contexto, ¿vale? Y vamos a sacar cada uno de los datos. Para nosotros utilizar el método de multiplicadores de Lagrange necesitamos la función que se llama función objetivo, ¿listo? La que queremos ya sea maximizar o minimizar. Y las restricciones que debe cumplir el problema, ¿listo? O el ejercicio. Entonces, este modelo tiene esta función objetivo. ¿Qué significa esta función? Bueno, aquí la llaman R, yo le puse aquí F. Vamos a ponerle R. Listo, vamos a ponerle R. De X, Y y Z. Y tiene toda esta expresión, listo, que ya la habíamos leído ahorita. A ver, nos dicen, la empresa produce 100.000 unidades al año. ¿Vale? ¿100.000 unidades de qué? De cajas de cartón. ¿Listo? En 3 plantas diferentes en cantidades X, Y y Z respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que en la planta, por ejemplo, llamémosle planta A, B y C, o planta 1, 2, 3, planta, no sé, fulanito de tal, etcétera, etcétera. Independiente si ustedes quieren poner aquí planta 1, planta 2, planta 3, planta A, planta B, planta C. ¿Listo? Entonces, en cada una de esas plantas se produce cierta cantidad de cajas de cartón, ¿cierto? X unidades de cajas de cartón en la planta, por ejemplo, 1, Y cantidades de cartón en la planta 2 y Z cantidades de cajas de cartón en la planta 3. ¿Listo? Para definir ahí las variables que también, si quieren, las pueden colocar. Entonces, como producen 100.000 unidades al año, ¿qué quiere decir? Que las que producen en la planta 1 más las que producen en la planta 2 más las que producen en la planta 3 debe ser igual a 100.000 unidades, ¿cierto? Entonces, esta sería la restricción que debe cumplir, que al año deben producirse esas 100.000 unidades. ¿Listo? Esta es la restricción de la producción. Este 100.000 lo pasamos aquí a restar y vamos a expresar la restricción de esta manera. X más Y más Z menos 100.000 debe ser igual a 0. ¿Listo? Esto siempre lo vamos a hacer. Ahora, nosotros debemos formar la función lagrangiana. ¿Listo? Lagrangiana, perdón. Bien, entonces, cuando nosotros formamos esa función lagrangiana, nosotros debemos tener en cuenta la función, ¿listo? Que vamos a escribir de primero. Y esa nueva función, que la vamos a llamar como f mayúscula, que es la función lagrangiana, va a tener las 3 variables de la función, que sería x, y y z, ¿vale? Las variables iniciales.
Y se le van a agregar otras variables que van a depender de cuántas restricciones tenemos. ¿Listo? ¿Cuántas restricciones tenemos? Una sola. Entonces le vamos a agregar una variable que se llama lambda. ¿Listo? Lo vamos a identificar como lambda. La letra griega. ¿Listo? Si hubiera más restricciones, por ejemplo, entonces le podemos llamar lambda 1, lambda 2, lambda 3, etc. ¿Listo? Entonces va a ser la función más lambda que multiplica a la restricción. ¿Listo? Entonces vamos a formar nuestra función, que sería la función objetivo, ¿vale? Que es esta, la de los ingresos, más lambda que multiplica a la restricción. ¿Listo? Ya una vez tenemos esa función formada, lo que hacemos es calcular las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables que tenemos en esa función lagrangiana. ¿Listo? Bien, entonces, por ejemplo, si nosotros derivamos esta función con respecto a x, vamos a iniciar derivando con respecto a x parcialmente, quiere decir que lo que no sea x, entonces es constante. Bien, entonces tenemos aquí, derivemos este término con respecto a x parcialmente. Entonces, ¿qué se considera constante? El 8, el y y el z cuadrado. Entonces, es como si esto multiplicara x, constante por x, la derivada de una constante por la variable x, pues es la constante. Entonces solamente nos quedaría 8y por z cuadrado. ¿Listo? Esto no contiene x, quiere decir que todo esto, la derivada, me da 0. Esto sí contiene x, entonces, por ejemplo, estamos derivando con respecto a x. Recuerden que lambda también es variable. ¿Listo? Entonces, estas derivadas son muy sencillas porque aquí este lambda se deja quieto y miramos lo que está aquí adentro. ¿Listo? Si observamos si está la variable x aquí adentro. Y si está. ¿Listo? Entonces, la derivada de esto es 0, de esto es 0, de esto es 0 y de x es 1. Entonces 1 que multiplica lambda. Entonces nos quedaría lambda, ¿cierto? Esta sería la primera derivada parcial. Ahora, con respecto a y, hacemos lo mismo. Entonces se queda esto con esto. Y la derivada de y es 1. Entonces nos quedaría 8xz cuadrado. Esto sí contiene y. Entonces, ¿qué quiere decir? Dejamos el menos 200.000 que está afuera quietecito. Y miramos, derivada de esto es 0, derivada de esto es 1 y derivada de esto es 0. Entonces aquí dentro del paréntesis nos queda 1. Y 1 por menos 200.000, menos 200.000. Y lo mismo para acá. 0, 0, 0. Esto nos da 1 y 1 por lambda, lambda. Con respecto a z, bueno, aquí miren, este es z cuadrado, esto es constante. Entonces baja el 2, multiplica el 8, 2 por 8, 16, nos queda 16xy, y aquí al exponente del z se le resta 1, entonces nos queda 16xyz. Aquí sería 0, 0, 1, y por menos 200.000, menos 200.000. Aquí sería derivada de 1, lo resto 0, y 1 por lambda, lambda. Y ahora, derivada parcial con respecto a lambda. Todo esto no tiene lambda, entonces 0, ¿vale? Y todo esto se considera constante que multiplica lambda. ¿Listo? Entonces, derivada de esta de constante que multiplica la variable que está elevada a la 1, pues simplemente me queda la constante, que sería toda la expresión. ¿Vale? Y siempre que nosotros vamos a derivar respecto al lambda, siempre nos va a quedar la restricción. Si hubiera otro lambda, lambda 2, entonces nos queda la derivada parcial con respecto a lambda 2, pues sería la otra restricción. Entonces, tenemos aquí 4 derivadas parciales. Cada una de ellas nosotros las vamos a igualar a 0. ¿Listo? Cada una de estas derivadas parciales nosotros las vamos a igualar a 0. Y se nos forma entonces el siguiente sistema de ecuaciones. ¿Vale? Este es un sistema de ecuaciones de 4 por 4. Es decir, 4 ecuaciones, 4 incógnitas. ¿Vale? Y nosotros debemos encontrar o buscar la manera de poder resolver ese sistema de ecuaciones. Muchas veces se nos presentan sistemas de ecuaciones muy complejos, ¿vale? Entonces, en estos casos toca tener bastante cuidado, ¿vale? O buscar la mejor forma de encontrar esa solución. ¿Listo? Para no alargar mucho el ejercicio. Entonces, aquí en este caso vamos de la ecuación 1. Vamos a llamar ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Cuando aquí yo les diga ecuación número tal, ya ustedes saben 1, 2, 3, 4, lleva ese orden, ¿listo?
Hay otras ecuaciones que vamos a encontrar después que las vamos a llamar de las 5 en adelante. Listo, entonces vamos a de la ecuación 1 vamos a despejar lambda. Entonces miren que aquí este 8y z cuadrado pasa aquí a restar. Listo, y nos queda lambda igual a menos 8y z cuadrado. Y lo vamos a sustituir tanto en la ecuación 2 como en la ecuación 3. ¿Listo? Entonces vamos a sustituir donde se encuentra lambda, vamos a escribir menos 8y z cuadrado. Entonces mira, esta es la ecuación 2 reemplazando lambda, nos quedaría 8x cuadrado menos 200.000 menos, bueno, más el valor de lambda que es menos todo esto. ¿Listo? Y esto le vamos a llamar ecuación 5. Aquí, reemplazando lambda acá, entonces nos quedaría todo esto más el valor de lambda que es menos 8y z cuadrado. Entonces vamos a llamar la ecuación 5 y ecuación 6. Entonces, a partir de la ecuación 5, nosotros vamos a despejar una variable. En este caso, nos conviene despejar la variable x. ¿Listo? De aquí vamos a pasar este menos 200.000 y este. Bueno, estos dos que están negativos pasan aquí a sumar, ¿cierto? Estos dos pasan del otro lado a sumar. Y luego este 8 por z cuadrado va a quedar multiplicando al x. Y esto del lado derecho. Entonces todo este con este pasan aquí a dividir a cada uno de estos términos de este lado. ¿Listo? Entonces nos queda 8y z cuadrado más, bueno, dividido 8z cuadrado que pasó a dividir. Eso se pasa a dividir una vez pasemos estos al otro lado a sumar. Pueden agregar esos pasos adicionales aquí para adelantar más. ¿Listo? Y aquí 200.000 dividido también 8z cuadrado. Aquí, por ejemplo, podemos simplificar z cuadrado con z cuadrado, 8 con 8 y nos queda solamente y. Y aquí podemos simplificar 200.000 dividido 8, ¿listo? Nos queda que es 25.000 y nos queda el z cuadrado en el denominador. Y a esto vamos a llamar la ecuación número 7. Ahora, vamos a multiplicar la ecuación número 2, esta que ven acá, por menos 1. ¿Por qué lo vamos a multiplicar por menos 1? Porque, bueno, miren que esta es muy similar a esta, lo único que cambia es el primer término. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué buscamos? Poder sumar esta ecuación con esta y hacer que estos dos se cancelen y solamente me queden estos dos términos. Listo, recuerden cuando estudiaron el método de eliminación, lo que hacían para poder eliminar una variable. ¿Listo? En el sistema de ecuaciones de 2×2, de 3×3, pero en ecuaciones lineales, que uno ve ese tema, ¿listo? Aquí pues tenemos un sistema de ecuación no lineal, porque hay variables que están elevadas a una potencia mayor que 1. ¿Listo? Entonces, esa ecuación número 2 la vamos a multiplicar por menos 1 y nos queda así. Y ahora la vamos a sumar con esta. ¿Listo? Con la 3. Entonces nos queda todo esto más este. Entonces, miren, sumamos términos semejantes. Esto con esto se van, se cancelan. Estos dos también, menos lambda más lambda también se cancela. Y nos queda menos 8xz cuadrado más 16xyz, que lo podemos escribir lo contrario, esto menos esto. ¿Listo? Entonces miren que nos queda una ecuación mucho más sencilla. ¿Vale? Listo. Bueno, aquí bueno, yo creo que esto no va. ¿Listo? De aquí nos queda esto. ¿Vale? Este menos 8xz cuadrado lo pasamos aquí a sumar y nos queda 16xyz igual a 8xz cuadrado. De aquí podemos despejar y. Pasamos este 16xz a dividir, ya que están multiplicando. Aquí simplificamos. ¿Listo? 8 entre 16 pues es igual a 1/2. Y aquí podemos simplificar x con x, un z de arriba con un z de abajo y nos queda solamente 1/2 de z o z medios. ¿Listo? De aquí podemos expresar z en términos de y. Este 2 pasa aquí a multiplicar y me queda que z es igual a 2y. ¿Listo? Entonces ya tenemos z que depende de y. Y miren dónde lo podemos sustituir. En la ecuación número 7. En esta. Vamos a sustituir aquí z en función de y. ¿Qué vale z? 2y. Entonces lo vamos a sustituir ahí. Listo, miren acá. Sustituimos 2y al cuadrado. Entonces nos queda 4y al cuadrado. Podemos simplificar 25.000 entre 4. Pues se saca, por ejemplo, mitad, que sería bueno, 12.500, ¿cierto? Y después mitad otra vez. Y nos quedaría 6.250. Listo, igual eso lo pueden hacer en la calculadora. Para agilizar de pronto, ustedes hacen 25.000 dividido 4.
y nos queda el 6250, listo. Pero el y está aquí, el y cuadrado está aquí abajo, entonces no, lo dejamos allí, listo, porque no se simplifica allí. Nos queda que x es igual a y más 6250 por y cuadrado. Miren lo que nosotros estamos buscando. Nosotros siempre buscamos expresar todas las variables en función de una sola. ¿Listo? ¿Para qué? Para sustituirla siempre en las restricciones. Entonces, mire, nosotros tenemos z en función de y. ¿Listo? Que recuerden que z es igual a 2y. Y ahora encontramos x también en función de solamente la variable y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir todo lo que encontramos en función de y en la ecuación número 4. ¿Listo? Sustituimos todo en 4. Miren que esto es x, y que es y esto es z, que es 2y. Menos 100.000 igual a 0. Recuerden que esto era la restricción, la ecuación número 4. Entonces miren que aquí ponemos y más y, 2y más 2y me da 4y, es decir, sumamos términos semejantes. Aquí, por ejemplo, tenemos 6250 dividido y cuadrado más 4y menos 100.000 igual a 0. Noten acá que es una ecuación, digamos así, algo compleja de despejar. No podemos, porque aquí tenemos, por ejemplo, y elevado a la 1 y aquí tenemos y cuadrado. Entonces no podemos simplemente despejar y ahí y encontrar un solo valor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a deshacernos de ese y cuadrado que está en el denominador. ¿Cómo hacemos para eliminar ese y cuadrado? Si nosotros lo multiplicamos aquí por y cuadrado, se cancela, ¿cierto? Pero nosotros no podemos multiplicar acá. ¿Listo? Nosotros no podemos multiplicar acá y acá no. ¿Listo? Porque alteramos la ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicamos todo por y cuadrado. ¿Listo? Todo por y cuadrado. Para seguir teniendo la misma ecuación. Entonces, este lo multiplicamos por y cuadrado, este también y también del lado derecho. Pero del lado derecho tenemos 0, ¿cierto? Y 0 por y cuadrado pues sigue siendo 0. Aquí nos queda 100.000 menos 100.000 por y cuadrado. Este y por y cuadrado se suman los exponentes, me queda ya la 3. Y aquí se cancela este con este y nos queda solamente 6250. Organizamos la ecuación y vemos que tenemos una ecuación de grado 3. ¿Listo? Hay ecuaciones de grado 3 que se pueden resolver ya sea por división sintética, ¿listo? Por métodos muy sencillos que ya alguien que pues esté dando ya cálculo multivariado debe conocer, ¿cierto? Pero en este caso es una ecuación que no se resuelve por el método de división sintética, sino que requiere algunos métodos más avanzados para poder resolverlo, ¿listo? Que de pronto algunos dan en la materia que se llaman métodos numéricos o análisis también, análisis numérico, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Listo? Alguna persona que de pronto conozca el método que les estoy diciendo de esas otras asignaturas, pues puede resolverlo por ahí. Aquí nos vamos a adelantar y vamos a resolverlo en GeoGebra. Entonces vamos a copiar y pegarlo en GeoGebra. Listo, y ahí nos grafica pues la ecuación. Aquí simplemente le damos solución. Aquí y escribimos el nombre de la ecuación que se llama S1. Y ahí nos arroja estos resultados. ¿Vale? Aquí hay que verificar, ¿listo? Porque GeoGebra aproxima, entonces nosotros, por ejemplo, le podemos dar aquí 13 cifras decimales y miren el resultado. Este me da un resultado para Y de menos 0,25, 24, bueno, muchos decimales, y uno de 0,25, muchos decimales, y este 24.999,99. Entonces, miren, ¿qué queremos acá? Voy a colocar solamente 3 cifras decimales. Bueno, 2, la que tenía. Entonces miren que lo podemos aproximar a menos 0.25, a 0.25 y a 25.000. Es decir, recuerden que cuando tenemos un polinomio, una ecuación de grado n, ¿listo? Máximo vamos a tener n soluciones, ¿listo? Máximo vamos a tener n, es decir, si el polinomio es de grado 3, máximo vamos a tener 3 soluciones. 3 soluciones para y, ¿listo? Entonces, tenemos esas 3 soluciones. Menos 0.25, 0.25 y 25.000. ¿Listo? Estas 3 soluciones. Y vamos a aproximarla. Recuerden que pues esto tiene muchos decimales. Vamos a utilizar esa aproximación. ¿Listo? Que nos conviene. ¿Vale? Además, recuerden que las variables x, y y z representan producción. ¿Listo? Unidades de producción. ¿De qué? De cajas.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que la empresa produce 0.25 cajas en la planta Y? ¿Listo? No tiene, digamos, en la vida real no tiene sentido, pero nosotros matemáticamente pues debemos hacer todo esto y llegar a una solución, ¿listo? Porque pueden haber casos donde si nos dé un valor en numérico, pues, y ese valor sea continuo, ¿listo? Es decir, con decimales. Entonces, vamos a descartar el negativo, pues porque nosotros no podemos decir se producen menos 0.25 unidades de tal producto, ¿verdad? Eso no existe en la vida real, no tiene coherencia. Por ejemplo, si estamos fabricando mesas, nosotros no podemos decir se fabrican menos 7 mesas, porque eso en la vida real no existe. Las unidades de producción son positivas. ¿Listo? Entonces este lo descartamos. Y entonces para y igual a 0.25, vamos a probar con ese. ¿Listo? Entonces, para ese valor, entonces vamos a encontrar los valores de x y de z. Recuerden que nosotros tenemos tanto x como z en función de y. Simplemente reemplazamos aquí y tenemos los valores. Entonces, miren, aquí reemplazamos el valor de y el valor de y que obtuvimos es 0.25 más 6250 dividido 0.25 a la 2. Y eso nos da, miren, un valor de 100.025. Yo lo voy a aproximar a 100.000. Y aquí 2 por 0.25 nos da 0.5. Ahora reemplazamos en la función. Listo, acá. Entonces, si hacemos todo este cálculo, reemplazando tanto el valor de y, que es 0.25, el valor de z 0.5 y el valor de x aproximándolo a 100.000, vemos que obtenemos lo siguiente. Menos 500.000. Listo. Recuerden que esto es los ingresos. Yo le cambié por la letra R. La función de ingresos R. Menos 500.000. O sea, ¿cómo se obtiene un valor de ingresos de 500.000 negativo? Listo, eso tampoco tiene coherencia o significaría pérdidas, listo. Lo podemos ver como pérdidas. Listo, entonces no nos sirve esa solución. ¿Qué nos sirve la solución de y igual a 25.000? Y tiene sentido pues porque se estaba fabricando 25.000 unidades en la planta B, ¿cierto? Que era la que produce la cantidad y. Entonces hacemos lo mismo, reemplazamos en cada una de las variables. Entonces aquí, por ejemplo, 25.000 más 6.250 entre 25.000 al cuadrado. Esto también nos da un poquito de decimales, pero nosotros los vamos a aproximar. Listo, 6.250 dividido 25.000 al cuadrado. Miren, nos da 25.000,00. Podemos aproximarlo a 25.000. Y aquí 2 por y, que sería 2 por 25.000, nos da 50.000. ¿Qué quiere decir? Que entonces se fabrican y unidades en la planta B, que serían 25.000 unidades. X pues serían 25.000 también, que sería en la planta A. Y Z, que sería en la planta C, que serían 50.000. Sustituimos acá cada uno de esos valores. Ustedes hacen la multiplicación de todo esto. Listo, bueno, yo aquí lo escribí 2 veces. Bueno, vamos a hacerlo, porque quiero mostrarles algo el resultado. Miren, recuerden que es 8. ¿Dónde está la función? Aquí está. 8 por X. X es 25.000. ¿Y cuánto es? 25.000. Z cuánto es? 50.000. Y está elevado a la 2. Menos 200.000. 200.000 que multiplica a 2 más el valor de Z. Perdón, el valor de Y, que es 25.000, más el valor de Z, que es 50.000. Ambos suman 75.000, ¿verdad? Para escribirlo ya aquí. Y le damos Enter. Miren que nos da un valor muy grande. Uy, notación científica por 10 a la 19. Quiere decir que esta coma se rueda 19 veces hacia la derecha para obtener el valor exacto. Listo. Nos da un valor bastante grande. ¿Ok? Entonces, al sustituir esto tenemos este ingreso. Es un ingreso bastante alto, ¿cierto? Y tiene sentido. Y ahora les voy a explicar cómo tiene sentido también. ¿Recuerdan la restricción? Que la producción en el año debe ser igual a 100.000 unidades. Y si yo tengo 25.000 en la planta A, 25.000 en la planta B y 50.000 en la planta C, ¿cuánto suma 25.000 más 25.000 más 50.000? Suman 100.000. Quiere decir que cumple con su restricción. Y así podemos ver también pues comprobar el resultado. En este caso no lo podemos comprobar en GeoGebra, pues porque es una función de 3 variables y eso en GeoGebra pues no se grafica. Listo, no nos muestra una superficie de pronto para ver la función junto con sus restricciones, a ver si las cumple.
Listo, entonces hasta aquí llegamos con este ejercicio. Ustedes deben hacer un análisis, deben escribir por lo menos 70 palabras que pueden decir que de acuerdo a los resultados obtenidos por el método de multiplicadores de Lagrange, con la función de ingreso, cumpliendo con la restricción de producción de 100.000 unidades al año, llegamos a la conclusión que se deben producir 25.000 unidades en la planta 1 o A, 25.000 en la planta 2 o B, y también 50.000 en la planta C o 3. ¿Listo? Esta producción genera unos ingresos máximos de esta cantidad. ¿Listo? Unidades, ya sean pesos, dólares, euros. Ustedes les ponen ahí lo que ustedes quieran o simplemente esa cantidad de ingresos. ¿Listo? Bien, entonces ahora vamos a hacer el otro ejercicio. Tenemos ahora el siguiente ejercicio que nos dice: una fábrica utiliza aluminio, hierro y magnesio para producir contenedores de alta calidad. La cantidad que se puede producir utilizando X toneladas de aluminio y Y toneladas de hierro y, y toneladas de magnesio, bueno, se ve aquí, y Z toneladas de magnesio, ¿cierto? Así voy a decir el ejercicio, vamos a verificar acá. Sí, y Z toneladas de magnesio es Q de X, Y, Z igual a X por Y por Z. Si el costo del aluminio es de $6 por tonelada, del hierro es de 4 toneladas, perdón, de $4 por tonelada y del magnesio $8 por tonelada, ¿cuántas toneladas de aluminio, hierro y magnesio se deben usar para fabricar 1000 contenedores al menor costo posible? Listo, entonces en este caso, pues bueno, en todos vamos primero siempre a plantear o a definir la función, objetivo y sus restricciones, siempre. ¿Listo? A partir de allí nosotros vamos a definir después la función lagrangiana y demás. ¿Listo? Siempre vamos a cumplir con esos pasos. Entonces, para nosotros definir la función de ingreso, nosotros debemos saber o reconocer qué nos pregunta el ejercicio en cuanto a maximizar o minimizar cierta función. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Al menor costo posible. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra función? Una función de costos. ¿Listo? Una función de costos. ¿El ejercicio me da una función de costos? No me da una función de costos. Me da es esta función que nos podemos confundir y decir que vamos a maximizar esa porque esa es la función que nos da. Pero no es así. ¿Listo? Eso es una función de cantidad que se produce. ¿Listo? Es decir, una restricción de producción. ¿Vale? El costo, ¿cómo lo podemos calcular? Bueno, aquí nos están diciendo. En otras palabras, no nos dan la función en sí, pero sí nos dicen cómo crear esa función de costos. Entonces nos dicen, el costo de aluminio es de $6 por toneladas. Entonces nosotros sabemos que el aluminio es la X, Y es las toneladas de hierro y Z es las toneladas de magnesio. Entonces, si nosotros multiplicamos lo que vale en dólares la tonelada de aluminio, entonces 6 por X, más ahora lo que vale en dólares la tonelada de hierro, entonces 4 por lo que se produzca en toneladas de hierro, me da lo que me gasto o lo que corresponde a costos en las toneladas de hierro, ¿cierto? Y en las toneladas de magnesio, $8, que multiplica pues la cantidad que se produce, bueno, la cantidad que se compra de esas toneladas de magnesio. Y esto es el costo total, que depende tanto de X como de Y como de Z. Y tenemos la restricción de producción que nos dice que se deben usar para fabricar 1000 contenedores al menor costo posible. Es decir, como esta es la función de producción de la producción de contenedores, siempre se van a producir X, Y por Z cantidad. ¿Listo? ¿Y qué nos dice? Se deben se deben de producir 1000 contenedores. Entonces, quiere decir que X por Y por Z deben ser igual a 1000.
Ahora pasamos este aquí a restar y nos queda que x, y, z menos 1000 es igual a 0. Siempre vamos a plantearla así la restricción, ¿vale? Ahora vamos a definir la función lagrangiana. ¿Qué sería? Recuerden, la función objetivo más lambda, que pues sería una... Recuerden que cuando tenemos una función de 3 variables y tenemos una restricción, la función lagrangiana va a ser de las 3 variables iniciales más una variable por cada restricción. Listo, que la vamos a llamar siempre por lambda. Y bueno, hay otros libros que la llaman con otra letra griega. Listo. Si hubiera más restricciones, entonces lambda 1, lambda 2 y lambda 3, etc. Entonces la función objetivo más esa variable nueva, lambda, que multiplica a la restricción, escrita de esta forma. ¿Listo? X, Y, Z menos 1000. ¿Listo? El lado izquierdo. Bien. Ahora, una vez ya definimos esa función nueva, la función lagrangiana, nosotros vamos a calcular las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables, con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z y con respecto a lambda. ¿Listo? Entonces, calculemos la derivada parcial de esta función nueva con respecto a x. Entonces, todo lo que no sea x se considera variable. Perdón, todo lo que no sea x se considera constante. Listo, entonces esto es constante, solamente derivamos 6x, la derivada de 6x es 6. ¿Listo? Y ahora derivamos esto. Vamos a dejar el lambda quietecito y vamos a mirar lo que está dentro del paréntesis porque el lambda está multiplicando a lo que está aquí. Entonces dejamos la constante quietecita y derivamos acá esta función. Entonces, aquí derivamos esto aquí adentro y esto es constante, ¿listo? Entonces esto nos da 0. Y aquí tenemos x, y, z. Lo que vamos a derivar es con respecto a x. Entonces, y, z es constante. Entonces, cuando derivamos una constante por la variable, ¿listo? Y si la variable pues es simplemente una variable simple que sería pues x elevado a la 1 en este caso, pues sería solamente la derivada de eso, pues sería dejar la constante, que sería y, z. Entonces aquí nos queda y, z y que multiplica lambda, entonces lambda por y, z. Y así muy similares con estos. Entonces con respecto a y, entonces esto es constante 0, esto es 0, aquí nos queda 4. Y aquí pues nos quedaría lambda que multiplica a, en este caso, entonces xz. Y aquí en este caso, esto es constante, nos queda aquí al derivar con respecto a z, nos queda 8. Y aquí pues lambda que multiplica a x por y. Nos quedan estas tres derivadas parciales. Y con respecto, la derivada parcial con respecto a lambda, entonces todo lo que vemos acá se considera constante pues porque no tiene lambda. Y aquí tenemos lambda que multiplica todo esto que es constante. Constante por variable, entonces pues simplemente la constante, que sería la restricción, ¿cierto? Y siempre nosotros cuando derivamos respecto a las variables nuevas, por ejemplo aquí tenemos lambda, entonces la derivada parcial con respecto a lambda siempre va a ser igual a la restricción que le corresponde a ese lambda. Si hubiera otro lambda, pues sería la otra restricción, ¿cierto? Entonces, recuerden, definimos la función, las restricciones, también las variables, ¿listo? Lo que significa cada variable. Luego se define la función lagrangiana, luego se calculan las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables y luego se iguala a 0 cada una de esas derivadas parciales y se forma un sistema de ecuaciones. Listo, que en este caso tenemos 4 variables, entonces vamos a tener 4 ecuaciones para poder resolver el sistema. ¿Listo? Entonces estos sistemas de ecuaciones suelen ser muy complejos y nosotros debemos buscar la mejor manera de encontrar esa solución. ¿Listo? Normalmente siempre comenzamos despejando lambda y ese lambda lo sustituimos en las otras ecuaciones. Por ejemplo, de la ecuación 1 podemos despejar lambda y ahí sustituirlo tanto en la ecuación 2 y en la ecuación 3. De aquí en adelante vamos a llamarla esta ecuación 1, esta ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. ¿Listo? En ese orden. Cuando yo les diga de la ecuación 2 despejamos tal, de la ecuación 1 despejamos tal o reemplazamos en la ecuación 3, y ustedes saben el orden de las ecuaciones. ¿Listo? De 1 despejamos lambda de acá. Entonces noten acá que este 6 pasa aquí a restar, entonces nos queda menos 6. Y luego nos queda este YZ que multiplica lambda. Entonces este YZ pasa a dividir, nos queda que lambda es igual a menos 6 sobre YZ, ¿cierto? Entonces esto lo podemos sustituir tanto en 2 como en 3. Y ahí nos deshacemos de lambda. El valor de lambda no es necesario encontrarlo. ¿Listo? Si ustedes quieren encontrarlo, lo encuentran, pero no es necesario, pues porque nosotros nomás queremos saber cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z. Y en este caso queremos buscar minimizar el costo, ¿cierto? Entonces vamos a sustituir esto acá y acá, donde está lambda. Entonces, por ejemplo, en la ecuación 3, 4 más lambda por X por Z igual a 0. Entonces, como lambda es menos 6 dividido Y Z,
Entonces sustituimos y ahora miren que podemos aquí simplificar este z con este z y nos queda menos 6x que divide y. Entonces me queda 4 menos 6x entre y igual a 0. Y a esto vamos a llamar la ecuación 5. ¿Listo? Porque aquí llegamos hasta la 4 y de ahora en adelante a otras ecuaciones le vamos a llamar desde la 5 en adelante. Entonces aquí también sustituimos por lambda. Aquí en este caso se simplifica y con y y nos queda menos 6 por x dividido z. 8 menos 6x dividido z igual a 0 y esto le vamos a llamar ecuación 6. ¿Listo? Entonces ahora vamos a despejar x de la ecuación 5 y lo vamos a sustituir en 6. Miren que nosotros lo que siempre hacemos para solucionar este sistema de ecuaciones es encontrar una variable en función de las otras. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, x en función de y, x en función, perdón, z en función de y. ¿Listo? Y luego sustituir todo acá. ¿Listo? Por ejemplo, podemos encontrar x y y en función de z para que nos quede luego esta ecuación con solamente en función de z y pues despejar z. O puede ser, por ejemplo, x en función de y, z en función de y, y pues nos queda todo en y. ¿Listo? Bueno, ya ustedes deben de conocer cómo se resuelven estos sistemas de ecuaciones. Entonces miren que de aquí nosotros vamos a despejar x. Este 6x sobre y que está negativo pasa aquí a sumar y nos queda 4 igual a 6x sobre y. ¿Listo? Entonces 6x sobre y también es igual a 4. ¿Listo? Lo contrario. Este y pasa aquí a multiplicar, me queda 4y y luego queda 6x, pasa el 6 a dividir y nos queda 4y dividido 6. Simplificamos, mitad de 4 2 y mitad de 6 es 3. Nos queda que x es igual a 2 tercios por y o 2y sobre 3. Ahora sustituimos acá, miren, en 6, lo que vale x en términos de y. Entonces 8 menos 6 que multiplica al valor de x, perdón, al valor de, sí, es de x, que x vale 2y sobre 3 dividido z. Entonces miren, aquí podemos simplificar mitad de 6, 3 y mitad, perdón, tercera de 6, 2 y tercera de 3 es 1. O simplemente 6 entre 3 es 2. Y 2 que multiplica 2, 4. Me queda 4y dividido z. Noten acá que nosotros podemos expresar z en función de y. Entonces vamos a pasar a este que está restando para aquí a sumar. 8 igual a 4y sobre z. Este z pasa aquí a multiplicar. Me queda 8z igual a 4y. Entonces el 8 después pasa a dividir. Nos queda que z es igual a 4y sobre 8. Simplificamos mitad de, bueno, cuarta de 4 es 1 y cuarta de 8 es 2. Me queda que z es igual a y medios. Listo, ya tenemos z en función de y. Y tenemos x en función de y. Entonces lo sustituimos en ¿cuál? En la ecuación 4, donde está x y y, x, y y z nada más. En esta. Listo, en la restricción. Entonces nos queda 2y sobre 3, que equivale a x, por y, que es y por z, que es y medios, menos 1000. Entonces miren que aquí nos queda 2 tercios. Bueno, este 2 se cancela con este 2, ¿cierto? Y nos queda solamente un tercio. Y y por y se suman los exponentes, nos queda y a la 3. Y a la 3 sobre 3 menos 1000 es igual a 0. Este 1000 pasa aquí a sumar. ¿Listo? Luego este 3 pasa aquí a multiplicar al 1000, me queda 3000. Y me queda entonces que tenemos que aplicar raíz cúbica en ambos lados para eliminar esta potencia. Entonces raíz cúbica de y a la 3 es y raíz cúbica de 3000, vamos a calcularlo acá, ya raíz cúbica de 3000 nos queda que es 14,22. ¿Listo? Pero nosotros queremos el valor exacto. En este caso no nos lo da. Nosotros cómo podemos resolver eso matemáticamente, ya les explico. ¿Listo? Vamos a escribirlo de la siguiente manera. Ese 3000 nosotros lo podemos escribir como, a ver, ese sí está bien, vamos a ver, yo creo que, ok, de la siguiente manera, observen. Tenemos raíz cúbica de 3000, que el 3000 lo podemos escribir como 1000 por 3, ¿verdad? Que multiplica 3. Porque 1000 por 3 es 3000. Entonces nosotros le podemos distribuir esto para cada uno, ¿listo? Propiedad de la radicación, raíz cúbica de 1000, que multiplica a raíz cúbica de 3. ¿Listo? Podemos separarlo.
y calculamos la raíz cúbica de 1000, que es 10. ¿Listo? Entonces 10 que multiplica raíz cúbica de 3 lo podemos expresar así o en decimales. ¿Listo? Pues aquí tendríamos incluido todos los decimales, aquí no, pues porque recuerden que eso nos da, a ver, raíz cúbica otra vez, nos da 14,22 y tenemos muchos más decimales. Pero aquí para saber más o menos el valor de y. Y aquí pues expresado para que sea una cantidad exacta. Listo. Y les recomiendo utilizar este ahora para calcular las demás variables. Por ejemplo, recuerden que x es igual a 2y sobre 3. Entonces aquí vamos a reemplazar 10 raíz cúbica de 3. Entonces 2 por 10 por raíz cúbica de 3 entre 3. Aquí 2 por 10 es 20. Me queda 20 por raíz cúbica de 3 dividido 3. Y esto sería el valor de x. ¿Vale? Z es igual a y medios. Entonces 10 por raíz cúbica de 3, que equivale a y dividido 2. Y 10 entre 2, o mitad de 10 es 5. Y mitad de 2 es 1. Nos queda 5 por raíz cúbica de 3. ¿Qué quiere decir? Que x es igual a esta cantidad, y es igual a esta cantidad, y z es igual a esta cantidad. Estas son las cantidades que minimizan el costo. ¿Listo? Recuerden. ¿Qué produce la empresa? Contenedores. ¿Listo? De alta calidad. Y se produce utilizando aluminio, hierro y magnesio. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas toneladas de... A ver, recordemos el orden. Voy a irme acá. Aluminio, hierro y magnesio. Entonces, X significa aluminio. Entonces, esta cantidad de aluminio, que en decimales es 9,61, si ustedes hacen el cálculo. Entonces, 9,61 toneladas de aluminio. ¿Listo? Luego viene el hierro, que sería Y, 14,42 toneladas de hierro y 7,21 toneladas de magnesio. ¿Vale? Ese sería las tres cantidades de cada uno para minimizar el costo. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? A ver, bueno, no lo hice acá. Entonces nosotros lo que hacemos es sustituir ese valor, listo, ese valor en la función de costos. ¿Listo? Vamos a sustituir en la función de costos para obtener el valor del costo. Listo, entonces sería, por ejemplo, el valor de... Yo voy a colocar el valor exacto, listo, para no manejar los decimales. Sobre 3, listo, lo que se produce en toneladas de aluminio por lo que cuesta la tonelada de aluminio, que es 6. Recuerden que eso nos lo dio el enunciado, más 4, que multiplica a las toneladas de ese hierro, ¿verdad? Hierro. 10 por raíz cúbica de 3. Más 8 que multiplica a las toneladas de magnesio, que es 5 por raíz cúbica de 3. Aquí puse 4, es 5. ¿Listo? Ahí le damos a enter y miren que se tiene un costo total mínimo. Vamos a verificar acá. Sí, ese está bien. Un costo total mínimo de 173,07. Podemos colocar dos decimales. Listo, al sustituir todo esto acá. 6, 4 y 8, ¿cierto? 6 por 4. Perdón, 6 por eso, más 4 por esto. Más el otro es... Sería 6, 4 y 8. 8 por todo esto. Listo, y eso nos da el resultado que obtuvimos acá, 173,07. 173,07. A ver, no sé, eso no nos dicen qué moneda está. Podemos decir, no sé, pesos o unidades monetarias. ¿Listo? Entonces, para hacer un análisis ahí ustedes deben de completarlo, ¿listo? Entonces, para minimizar los costos, en este caso recuerden que los costos pues serían podemos llamarle costos de producción, ¿verdad? ¿Listo? Para minimizar los costos, pues se deben fabricar, bueno, se deben comprar, porque ella lo que hace es comprar estas toneladas de aluminio, de hierro y de toneladas de magnesio. La empresa debe comprar esas toneladas que encontramos ahí, 14,
perdón, aquí sería, ok, sería para toneladas de aluminio, pues 9.61 toneladas, para toneladas de hierro 14.42 y para toneladas de magnesio 7.21. ¿Listo? Se debe comprar eso para obtener los costos mínimos y cumplir con la producción, que serían de 1000. ¿Listo? Bueno, de X por Y por Z, que serían 1000 contenedores, ¿cierto? Bien. Entonces aquí llegamos con este ejercicio. Este ejercicio no se puede comprobar en GeoGebra porque tenemos una función de 3 variables. Listo, tenemos una función de 3 variables. Entonces esto no se puede comprobar en GeoGebra, ¿vale? Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, a ver, el ejercicio C. Dice, una empresa utiliza lana y fibra de algodón para producir telas. La cantidad de tela producida está dada por la función Q de XY igual a XY menos X menos Y más 1, donde X es el número de kilos de lana, Y es el número de kilos de algodón, con X y Y mayor que 1. Si la lana cuesta P dólares por kilo, el algodón cuesta Q dólares por kilo y la empresa puede gastar B dólares en materiales, ¿cuál debería ser la mezcla de lana y algodón para producir la mayor cantidad de tela? Es decir, cuánto debemos utilizar de lana y de algodón para producir la mayor cantidad de tela posible. ¿Listo? Cumpliendo pues con la restricción y pues maximizar la cantidad de tela producida que viene dada por esta función. Entonces, como en los demás ejercicios, siempre definimos las funciones. ¿Listo? La función objetivo y las restricciones. ¿Listo? Entonces, notemos acá que esta es la función objetivo porque nosotros queremos maximizar, en este caso, la producción. ¿Listo? Que viene a como Q de XY. ¿Vale? Esta es la función objetivo que queremos maximizar en este caso. ¿Vale? Ahora, nos dice, si la lana cuesta P dólares por kilo, el algodón cuesta Q dólares por kilo y la empresa puede gastar B dólares por kilo. Bueno, B dólares en materiales, perdón. Entonces, ¿qué nos dan ahí? Una restricción de presupuesto. ¿Listo? Quiere decir que si, por ejemplo, tiene asignados 100 dólares para comprar los materiales para la producción, entonces lo que me gaste en la compra de los materiales deben de ser máximo esa cantidad que tenemos como presupuesto. No nos podemos pasar de allí. Por eso lo podemos expresar como lo que cuesta cada kilo de algodón, que es P. Perdón, cada kilo. Bueno, dice la lana cuesta P dólares por kilo. Es decir, cada kilo de lana cuesta P dólares. Sabiendo que X significa pues la cantidad de lana. ¿Listo? Los números, la cantidad de kilos en lana y Y es la cantidad de kilos en algodón. Entonces, como cada kilo de algodón cuesta Q dólares, entonces lo que yo me gasta acá debe ser menor o igual que lo que tengo en presupuestos, que es B. ¿Listo? Entonces, para poder utilizar esto como ecuación, pues vamos a simplemente cambiar esta desigualdad por un igual. Y vamos a pasar este B que está sumando aquí a restar y nos queda PX más QY igual, perdón, menos B igual a 0. Para tener la restricción de presupuestos acá. Listo, aquí aseguramos que debe ser máximo, pues la cantidad de B, ¿cierto? Pero esto pues tendría un análisis ya al final, listo, al final del ejercicio vamos a hacer un análisis qué significa este menor igual y qué otras cantidades podemos producir allí, listo. Pero para utilizar la función lagrangiana lo vamos a colocar con igual. Entonces vamos a definir la función lagrangiana que viene dada pues simplemente la función menos una variable multiplicada por la restricción. Cuando en este caso tenemos una función de dos variables de x y de y, entonces, y como solamente tenemos una restricción, entonces la función lagrangiana va a ser igual, o bueno, va a tener tres variables. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las dos variables iniciales más la variable que le corresponde a la restricción. Si tuviéramos dos restricciones, entonces se agregan dos variables más. Entonces sería la función, esa función lagrangiana va a ser en términos de x, de y de la lambda, que va a estar asociada pues a la restricción, que tenemos una sola. Si hubiera más, como les digo, entonces hubiera más lambda, lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Por ejemplo, si tuviéramos tres restricciones. Entonces sería toda la función de producción más esa nueva variable que multiplica la restricción, que sería px más qy menos b igual a 0. ¿Cierto?
Aquí, ¿qué hacemos ahora? Luego de, recuerden, definimos las variables, la función y las restricciones, luego definimos la función lagrangiana y luego de la función lagrangiana vamos a calcular las derivadas parciales con respecto a cada una de ellas. Entonces, derivada parcial con respecto a x de todo esto. Entonces, noten acá que esto es, como vamos a derivar con respecto a x, entonces, derivada de esto con respecto a x, pues sería y, ¿cierto? Derivada de menos x con respecto a x menos 1. Esto es constante, esto es constante, esto es 0, entonces ahora más. Aquí en este caso vamos a dejar este lambda quietecito y porque estamos derivando con respecto a x. Entonces esto es constante y vamos a derivar lo que está dentro del paréntesis. Ahora miramos, b es constante, derivada a 0. Qy es constante, derivada a 0. Px si tiene x, entonces la derivada de p por x, pues simplemente es p. Entonces aquí dentro del paréntesis nos queda p, que multiplica lambda. Y esta es la primera derivada parcial. El resto son muy similares. Derivada de x por y con respecto a y, pues sería x. Esto es constante, esto me daría menos 1, esto es constante 0. Y aquí pues recuerden, se deja quietecito y miramos acá, esto es 0 y aquí nos queda q. Entonces q por lambda. Y la derivada de parcial con respecto a lambda, entonces todo esto que está acá es 0, porque no tiene lambda, y esto sí tiene lambda. ¿Listo? Entonces lambda que multiplica todo esto que es constante, entonces el constante por lambda derivada pues sería solamente la constante, que sería px más qy menos b. Siempre que con nosotros derivamos parcialmente con respecto a esa nueva variable, que sería lambda asociada a la restricción número 1 en este caso, siempre va a ser la restricción. ¿Listo? Si por ejemplo hubiéramos tenido lambda 2, entonces la derivada parcial con respecto a lambda 2 pues sería la restricción 2. ¿Listo? Ahora vamos a igualar cada una de el siguiente paso pues es igualar cada una de esas derivadas parciales a 0. ¿Vale? Entonces sería esta 0, esta igual a 0 y esta igual a 0. Y se forma un sistema de ecuaciones que en este caso es de 3×3, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Vale? Recuerden que P, Q y V no nos los da el ejercicio, pero se consideran constantes. ¿Listo? Se consideran constantes. Entonces vamos a trabajar aquí con esas letras. ¿Vale? Vamos a trabajar con esas letras. Entonces miren que podemos despejar de la ecuación 1 lambda. Normalmente hacemos eso. De las ecuaciones despejamos lambda para deshacernos de lambda porque el valor de lambda no nos interesa. Nos interesa cuánto vale x y cuánto vale y. ¿Listo? Entonces de la ecuación 1 vamos a despejar lambda. Noten acá, esta es la ecuación 1. Bueno, la escribí dos veces. Este y menos 1 pasa de este lado con signo contrario. Entonces miren, este 1 pasa a sumar y este y pasa a restar. Nos queda 1 menos y. Y luego este p pasa a dividir a cada uno de estos términos. 1 sobre p menos y sobre p. Ahora este lambda lo podemos sustituir en la ecuación número 2. ¿Listo? Creo que este es el más sencillo de los 5. Lo que lo complica un poco es que no vamos a trabajar con números. Simplemente todo es en términos de p, q y b. Listo, entonces aquí este lo vamos a sustituir en la ecuación 2. Recuerden que aquí lo vamos a llamar a esto 1, esto 2 y esto 3. Ecuación número 1, 2 y 3 respectivamente. Entonces, esta es la ecuación número 2. Vamos a sustituir lambda, que equivale a todo esto. X menos 1 más Q por todo esto. Entonces sería, aquí aplicamos distributiva, nos quedaría Q dividido P, más por menos menos, Q por Y dividido P, igual a 0. Noten que ya todo esto que está aquí, listo, lo podemos expresar como, por ejemplo, en este caso vamos a hacer X en función de Y. Entonces miren que acá este 1 pasa a sumar, este cociente pasa a restar y este cociente también que está restando pasa aquí a sumar. Nos queda que X es igual a 1 menos Q sobre P más Q sobre P por Y. O QY sobre P. ¿Listo? Ahora vamos a sustituir todo esto en la ecuación número 3. ¿Listo? Acá. Entonces tenemos que esta es la ecuación 3. Vamos a sustituir X donde está X. Sería P que multiplica todo lo que vale X en función de Y. Más Q por Y menos B. Aquí aplicamos distributiva P por 1. P por menos Q sobre P. Se cancelaría P de arriba con el P de abajo y nos queda solamente Q. Menos Q, perdón. Y más por más. Y P por Q por Y dividido P. Se cancela P y nos queda solamente QY. Más QY menos B. Vemos que estos dos términos son semejantes. QY más QY pues me darían 2QY. Y este P con Q, bueno, este que está sumando pasa aquí a restar. Este que está restando pasa aquí a sumar. Y este menos B que está restando pasa aquí a sumar. Y luego pasamos este 2Q a dividir. Nos queda todo esto dividido 2Q y nos queda que Y es igual a B menos P más Q sobre 2Q.
Y aquí tenemos el valor de y en función pues de lo que corresponde a lo que cuesta los kilos de algodón, de lana y el presupuesto. ¿Listo? Que pues si tuviéramos los valores, pues simplemente ingresamos acá y obtenemos el valor numérico de y. Pero en este caso queda expresado en términos de P, de Q y de B. ¿Listo? Podemos escribirlo de esta manera. Podemos dejarlo así y trabajar así. Pero yo voy a hacer lo siguiente. Voy a escribirlo todo esto como tres fracciones homogéneas, es decir, B dividido esto menos P dividido esto más Q dividido esto. Entonces nos quedaría esto, esto, y aquí se cancela este Q con este Q y nos quedaría solamente un medio. Entonces podemos expresarlo así o así. Ustedes lo hacen como ustedes quieran. ¿Listo? Creo que hasta más bonito se lleva así. Simplemente aquí me extendí un poco más. Listo, entonces ya tenemos el valor de y. Y recuerden que tenemos x en función de y. Entonces vamos a reemplazar ahora lo que vale y acá. Recuerden que x en función de y es esto. Entonces sería 1 menos q sobre p más q sobre p que multiplica y es todo esto. Entonces multiplicamos, entonces nos quedaría 1 menos q sobre p. Aquí q sobre p que multiplica esto aplicando distributiva. Entonces miren, aquí queda arriba q y abajo q se cancela q y nos quedaría solamente b dividido 2p. Luego aquí también se cancela, bueno, más por menos menos. Se cancela este p con este q con este q y nos quedaría menos un medio. Aquí pues sería qp sobre, perdón, qp por q sobre p por un medio, pues nos quedaría q sobre 2p. Listo, miramos si podemos sumar términos semejantes. Miremos que este 1 le restamos menos un medio y nos queda un medio. Entonces sería un medio menos... Bueno, aquí hay otros términos semejantes que sería... A ver... Bueno, aquí tenemos menos q sobre p más... q sobre 2p sería menos 1 más un medio, ¿verdad? Menos 1 más un medio me da menos un medio. Entonces menos q medios por p. Más b sobre 2p. ¿Listo? Nos quedaría así el valor de x. ¿Qué quiere decir? Que entonces la mezcla que es lo que nos pregunta el ejercicio, la mezcla de lana y algodón para producir la mayor cantidad de tela, pues es la siguiente. Esta va a ser las unidades de lana. Bueno, recordemos lo que nos indica el ejercicio. Ok. ¿Cuál debería ser la mezcla de lana y algodón para producir la mayor cantidad de tela posible? Bueno, entonces, estas son las unidades de lana. Listo, que se deben utilizar, que en este caso recuerden que esas unidades están dadas en kilos. Listo, estas serían cantidades de kilos en lana y esto es la cantidad en kilos de algodón que se deben utilizar para producir la mayor cantidad de tela posible, pues cumpliendo con la restricción que pues sería la restricción del presupuesto. Listo. Entonces ustedes con eso pueden hacer un análisis allí en cuanto a la cantidad de tela, bueno, la cantidad de lana y la cantidad de algodón para producir la tela. Si nosotros queremos encontrar la mayor producción, recuerden que x y y se sustituyen en la función de producción, que en este caso es la producción de tela, y se encuentra el valor. Listo. De pronto aquí es un poco, no complicado, sino es que como tenemos estas expresiones simples en letras, pues va a ser algo trabajoso. Listo. Entonces miren, x por y menos y más 1. Entonces vamos a reemplazar lo que vale x, lo que vale y, lo que vale en la función. Miren, esto es x que multiplica y menos x menos y más 1. Yo no voy a multiplicar todo esto, listo, porque esto hace que se extienda esto bastante. Entonces lo voy a dejar esa multiplicación indicada. Esto sí lo voy a resolver. A ver si podemos sumar términos. Este menos multiplica todo lo que está acá aplicando distributiva y los cambia de signo. Entonces miren que esto me quedó con los signos contrarios. Aquí también. Más 1. Entonces miremos si podemos sumar términos semejantes. Hay términos semejantes con este. Q sobre 2P. Miren aquí. Bueno, este es lo contrario. P sobre 2Q. Entonces no tiene semejantes. Este tiene semejantes. Bueno, este sobre P y este sobre Q no tiene semejante. Entonces miren que podemos. Menos un medio. Menos un medio.
Listo, menos un medio, menos un medio. Esto nos da, bueno, menos un medio nos da, como tienen el mismo denominador, se restan los exponentes y se divide sobre el mismo denominador, que nos daría menos 1. Y si le sumamos 1, se cancelan, ¿cierto? Entonces menos 1, este no iba, listo. Este no iba, va así. Ahí se cancela. Esto con esto me da menos 1 más 1, 0. Nos quedaría así. Listo, esta sería la producción maximizada. Y este sí se puede comprobar en GeoGebra. Yo tengo aquí, por aquí el ejercicio. A ver, este es el literal. Este es el ejercicio C. Entonces vamos a buscar el ejercicio C. A ver, ¿dónde estás? Este. Esperar que abra. Está demorando un poco. Listo. Bien, obviamente como no tenemos los valores de P, los valores de Q y el valor de B, yo aquí dejé la función, bueno, el punto expresado en función de esos valores. Listo, que aquí está la restricción. Listo, aquí está la restricción que cumple, que pues va a ser un plano en el espacio. Entonces, a ver, démosle un valor cualesquiera. Por ejemplo, que P sea que el kilo de lana cueste $2 y que el de algodón cueste $3 y que el presupuesto sea de $20. Entonces, mires que esta es la superficie que corresponde a la función de producción. Vamos a ponerle otro color. Pongamos este color. Y este es el plano. Que vamos a cambiarle de color también. Vamos a ponerle, a ver, este negrito. Ahí para que se vea más. Listo, entonces, noten ahí que esta es la función y el plano es la restricción. Listo, entonces miren que al cortar el plano, la superficie se forma como especie de una parábola, ¿cierto? Y donde ese punto que encontramos, listo, que es este que puse acá, el punto A, en función de B, de Q y de P, miren que siempre es el máximo. Para cualquier valor que nosotros le demos aquí. Miren si yo, por ejemplo, pongo a correr esto. Miren que siempre se conserva el máximo. Miren que siempre se conserva el máximo. Entonces, para cualquier valor de P, esto para cualquier valor de P y de Q siempre se va a conservar el máximo, ¿vale? Siempre se va a conservar el máximo. Entonces, con eso sí lo podemos comprobar, ¿listo? Entonces, aquí cualquier valor que le demos a P, a Q y a B, vamos a obtener el máximo con esa expresión, ¿listo? Entonces, allí comprobamos el ejercicio. Vamos entonces a resolver el otro, el D. ¿Listo? Entonces, el D nos dice, a ver, nos dice, una esfera de radio 4 está construida en un material especial cuya densidad está modelada por la función 2 más x por y más y cuadrado. Se requiere conocer los lugares donde la densidad es mayor y menor para predecir sus trayectorias dentro de ciertos fluidos. ¿Vale? Entonces, recuerden, siempre definimos la función y sus restricciones. En este caso tenemos una función de densidad y tenemos la restricción que puede ser de una esfera de radio 4. Recuerden que la ecuación de una esfera viene dada como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual al radio al cuadrado. Y eso es para una esfera que tiene centro en el origen en este caso del espacio, ¿cierto? Del de 3 dimensiones. Aquí no nos dicen que tenga centro en el origen o que tenga centro en cierto punto en específico. Simplemente una esfera de radio 4. ¿Vale? Entonces aquí digamos que va a ser un ejercicio de forma general porque puede ser para distintas esferas ubicadas en ciertos puntos. ¿Cierto?
Entonces, a ver, definimos la función, que es ya la función de densidad, la restricción, que es la de la esfera. Este 4 a la 2 es 16 y el 16 pasa aquí a restar y nos queda la restricción así. Y recuerden, armamos la función lagrangiana. La función lagrangiana pues sería esa función de 3 variables más una variable adicional por cada restricción. Entonces tenemos la función de densidad y le sumamos esta variable nueva que es lambda multiplicado por la restricción, de esta forma, escrita de esta forma. Y ahora procedemos a calcular las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. ¿Listo? Derivada parcial con respecto a x. Entonces miren, esto es constante 0, derivada de x por y con respecto a x, entonces sería y. Esto es 0. Este lambda se deja quietecito y derivamos lo que está aquí adentro con respecto a x. Esto es 0, esto es 0, esto es 0 y aquí sería la derivada de x a 2 es 2x. 2x que multiplica lambda, que haría así la primera derivada parcial. Y las demás son muy similares con respecto a y, entonces esto es 0. Aquí derivada de x por y con respecto a y, pues sería x. Aquí sería 2y y aquí sería 2y que multiplica lambda. Aquí sería entonces, esto no tiene z, es 0. Y aquí sería 2z que multiplica lambda. Noten acá que la función de densidad no depende de z. Y como nos están preguntando, se quiere conocer los lugares donde la densidad es mayor. Entonces miren que no va, esa posición que se va a referir a una coordenada x, y, z, ¿cierto? No va a depender de la coordenada en z, porque la densidad no depende del valor de z, ¿cierto? Entonces ahora falta la derivada con respecto a z. Esto no tiene z, esto es 2z que multiplica lambda, sería la derivada con respecto a z. Y la derivada con respecto a lambda siempre es la restricción que le corresponde a esa variable lambda. ¿Listo? Porque esto es 0. Y la derivada de lambda por todo esto con respecto a lambda, entonces sería simplemente esto. ¿Listo? Que siempre es la restricción que le corresponde a esa variable lambda. Ahora vamos a igualar cada una de las derivadas parciales a 0 y obtenemos un sistema de ecuaciones, en este caso de 4×4. ¿Vale? Vamos a hacer lo siguiente. De la ecuación 1 vamos a despegar la variable y. Por ejemplo, y pasa, perdón, todo esto pasa aquí a restar, nos queda que y es igual a menos 2x por lambda. Y ahora esto lo vamos a sustituir aquí en la ecuación número 2. ¿Listo? Entonces x más 2 por y, pero y vale menos 2x lambda, más 2 por y por lambda, que pues aquí este vale menos 2x lambda. Multiplicamos, aquí nos queda menos 4x lambda, aquí menos 4x lambda a la 2, todo esto igual a 0. Noten acá que nosotros podemos sacar factor común de x. X que multiplica a 1 menos 4 lambda menos 4 lambda al cuadrado. Y ahora aplicamos el teorema de factor nulo, que esto se cumple si y solo si x es igual a 0 o también que esto sea igual a 0. ¿Listo? Recuerden que a nosotros no nos interesa en realidad cuál es el valor de lambda, porque nosotros queremos saber simplemente es cuánto vale x, cuánto vale y cuánto vale z. Lambda no es necesario encontrarlo. En esta ocasión vamos a encontrarlo, pero no, digamos que simplemente es para hacer un análisis de lo que, para poder encontrar las soluciones. ¿Listo? Entonces, esto es igual a 0 si solo si este es igual a 0 o este es igual a 0. Entonces, en el caso de que x sea igual a 0 para que esto se cumpla. ¿Listo? Entonces, si x es igual a 0, entonces nos vamos a la ecuación que nosotros despejamos aquí, arribita. Y si x vale 0, entonces esta expresión hace que todo esto dé 0 y entonces y vale 0. Y como x y y vale 0, entonces la única forma para que se cumpla la restricción de la esfera es que pues x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 menos 16 igual a 0. Como estos dos son 0, entonces z al cuadrado de menos 16 debe ser igual a 0. Pasa el 16 aquí a sumar. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados. Listo, para eliminar la potencia y tenemos que z puede ser tanto positivo como negativo para el valor de 4. Y tenemos dos puntos, un punto A y un punto B, que va a ser 0 para x, 0 para y, menos 4 para z. 0 para x, 0 para y, 4 para z. Tenemos dos puntos. Vamos a dejarlos ahí quietecitos. Y ahora hagamos el análisis si x es distinto que 0. Si x es distinto que 0, esto debe ser igual a 0, ¿cierto? Para que se cumpla. 0 por x me da 0, ¿cierto? Si x es distinto que 0.
Entonces vamos a resolver esa ecuación cuadrática. Como no nos interesa el valor, simplemente queremos conocer si esto puede ser cero, listo. Entonces vamos aquí a resolverlo. Ustedes lo pueden resolver en GeoGebra también. Yo lo voy a resolver acá. Aquí sería, a ver, ecuación de grado 2. Y sería el primer coeficiente menos 4. Recuerden que se coloca en orden por polinomio. Entonces, por ejemplo, el menos 4, que es el que multiplica al de grado 2, menos 4, que es el que viene, y 1. Y eso nos da un valor de lambda 1 de 0,207 y el otro de menos 1,207. Entonces miren que lambda 1 y lambda 2 tienen valores distintos que 0. Y se puede cumplir esto que sea 0. ¿Listo? Entonces, como esto sí puede ser 0, y lambda tiene esos valores que acabamos de encontrar allí, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a despejar de la ecuación 1. Recuerden, allá arriba tenemos 4 ecuaciones enumeradas 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Entonces de la 1 vamos a despejar lambda. Noten acá que este y que está aquí pasa aquí a restar y luego este 2x pasa aquí a dividir. Me queda que lambda es igual a y dividido menos 2x. ¿Listo? Lambda dividido, perdón, y dividido 2x y aquí negativo. Vamos a sustituir ahora en la ecuación número 2. Listo, allá arriba tenemos la ecuación número 2. Entonces donde está donde está lambda colocamos menos y sobre 2x. Nos queda así. Y ahora multiplicamos aquí 2y por menos... Bueno, este 2 se cancela con este 2 y me queda y cuadrado dividido 2x y aquí negativo. ¿Listo? Y ahora vamos a despejar y cuadrado. Vamos a despejar y cuadrado de la siguiente forma. Vamos a multiplicar primero todo por x para cancelar esto. ¿Listo? Y podemos multiplicar por x porque todo x es distinto que 0, recuerden. Entonces aquí nos queda x cuadrado, 2xy, y aquí se cancela el x con el x de abajo y me queda menos y cuadrado. Entonces este y cuadrado pasa aquí a sumar y nos queda que y cuadrado es igual a x a la 2 más 2xy, que lo podemos escribir así. ¿Listo? Ahora, de la ecuación 3, recuerden que nosotros analizamos acá que como los valores de lambda que encontramos, ¿listo? Los valores de lambda que encontramos son distintos que 0, entonces se cumplió que podíamos decir, a ver, perdón, ¿dónde lo teníamos? De la ecuación 3. Bueno, mira, acá. Esta ecuación 3. Que lo podemos escribir por acá, a ver. Una vez dijimos que esto puede ser 0 y miren que lambda nos dio un valor distinto que 0, entonces nosotros podemos decir, bueno, como lambda tiene un valor distinto que 0, siempre y cuando x sea distinto que 0, ¿cierto? Entonces nosotros, como ese lambda tiene un valor de 0, la única forma que esto sea igual a 0 es que z sea igual a 0. Nosotros podemos despejar lambda acá. ¿Listo? Lambda dividido 2z. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda acá? Que lambda es igual a 0, ¿cierto? Y esto no puede ser verdad. Porque nosotros aquí dijimos que lambda es distinto que 0. Miren, lambda es este valor o este valor. Entonces de aquí, ¿qué debemos hacer? Despejar z. Y como sabemos que lambda es distinto que 0, si podemos dividir 0 entre 2 por lambda, porque lambda es distinto que 0 y no nos va a quedar una división 0 entre 0. Entonces z sí vale 0. Entonces, de esa ecuación 3 tenemos que z vale 0. Ahora sustituimos acá, en la ecuación 3. Recuerden, la ecuación 3 es la ecuación de la... Bueno, a ver. Perdón, en la ecuación 4. Menos mal me volví. En la ecuación 4. Sustituimos en la ecuación 4, que es la ecuación de la esfera. Entonces ya nosotros tenemos aquí z que es igual a 0, lo cancelamos, listo. Y nos queda x a la 2
más y a la 2 menos 16 igual a 0. Esto lo pasamos aquí a sumar. Nos queda x a la 2 más y a la 2 igual a 4 a la 2. Y recuerden, esto es una circunferencia de radio 4, ¿cierto? Recordando la ecuación de la circunferencia. Y que esa ecuación de la circunferencia tiene centro en el origen. ¿Listo? En el plano XY. Aquí podemos despejar ya la 2. Nos quedaría, bueno, aquí 16 menos el x cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados y nos queda que y es igual a más o menos raíz cuadrada de 16 menos x a la 2. ¿Listo? 16 menos x a la 2. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Y puede tomar estos dos valores para cualquier valor de x, pero aquí debemos tener en cuenta que x no puede tomar todos los valores en los números reales. ¿Listo? Porque si aquí toma, por ejemplo, 5, 5 a la 2 me da 25, entonces 16 menos 25 nos queda raíz cuadrada de un número negativo. No existe, ¿verdad? Entonces el dominio de esta función es que x puede tomar valores entre menos 4 y 4. ¿Listo? Bien. Entonces, recuerden el primer caso donde encontramos cuando x vale 0, entonces y vale 0 y z vale más 4 y menos 4. Esto es en la función de densidad. Como la función de densidad no depende, recuerden aquí la función de densidad no depende de z. Esto no depende de z. Entonces, ¿qué quiere decir? Que independientemente del valor de x y y, bueno, como x vale 0, y vale 0. Listo, como no depende de z, entonces solamente nos queda el 2. Quiere decir que tanto para la coordenada 0,0,4, la coordenada 0,0, menos 4, como no depende de esa función de densidad de la posición en z, entonces su densidad es de 2. Esto podemos considerar que es un mínimo. Entonces, la densidad máxima, ¿dónde se alcanza? Si nosotros aquí encontramos que y puede tomar este valor y este valor, entonces nosotros podemos expresar la respuesta en términos de una variable. Listo, en este caso vamos a expresarla como y en función de x y x que puede tomar valores entre menos 4 y 4. ¿Listo? Entonces, la densidad máxima se va a encontrar es cuando utilizamos el siguiente punto. ¿Listo? X. Y cuando tomamos esta raíz cuadrada, pero positiva, la parte positiva, esta. Eso va a ser cuando nosotros encontramos la densidad máxima. Y coordenada en z, 0. Y esto es para x, ¿listo? Menos 4 menor o igual que x. Menor o igual que 4. Y distinto que 0. O podemos hacer así. Y menor que 0, porque no puede ser igual a 0. Y 0. Menor que, bueno, x mayor que 0. Y menor que 4 positivo. Y un mínimo de densidad para esto. ¿Listo? También. Este sería para una densidad mínima. Y este para una densidad máxima. A ver, probemos en GeoGebra. ¿Ok? Probemos en GeoGebra. Ahí no vamos a observar en sí el punto de intersección. Pues porque, bueno, es una función de dos variables. No, sí se puede. Sí se puede. Vamos a ver. Es este. Vamos aquí a cambiarle el valor. Esta superficie que ven de color, que lo voy a poner, a ver, voy a colocar este color. Esa es la función de densidad. Y esas son las esferas. Recuerden que las esferas no tienen, bueno, o sea, no nos especifican el centro de la esfera. Nosotros estamos considerando que tiene centro en el origen, es decir, que siempre se va a ubicar ahí sobre el eje Z. Y recuerden también que vamos a tener distintos valores, es decir, van a haber máximos y mínimos para distintas esferas, ¿vale? Van a haber distintos valores porque recuerden que X toma, bueno, X también pues va a tomar distintos valores, listo. Entonces miren, yo aquí les dejé algunos
algunas ecuaciones en función de algunos valores. Por ejemplo, aquí tengo una esfera con centro en el origen, que la desactivé. Tengo una esfera. ¿Listo? Tengo una esfera siempre con centro. ¿Listo? Recuerden aquí cuando encontramos esta circunferencia con centro en el origen, quiere decir que si nosotros nos ponemos en el plano XY, la esfera, bueno, la circunferencia que vemos ahí en la esfera, siempre tiene centro ahí en el origen. Es decir, la esfera solamente se va a mover hacia arriba y hacia abajo, pero la vista superior siempre se va a encontrar así. ¿Listo? Entonces quiere decir que el centro de la esfera siempre va a ser la coordenada del centro en X y en Y va a ser 0 y en Z sí va a cambiar. Yo le coloqué dos esferas y aquí les coloqué los puntos que dependen de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí este punto que ven aquí es un punto máximo, perdón, un punto mínimo, porque aquí tiene el valor negativo, y ese que ven aquí es un punto máximo. ¿Listo? Entonces miren que el mínimo y cumple con la restricción, pues porque se encuentra en toda la intersección de la superficie y la esfera. Y aquí también este máximo se encuentra en toda la superficie intersectada con la esfera. A ver, por ejemplo, a ver, ¿dónde está el valor? Aquí, A1. ¿Listo? Este A1 es el valor de X que nosotros queramos darle. Por ejemplo, que X tenga un valor de 3. Entonces miren cómo cambian las esferas de centro y se conserva la intersección entre este y este. Si nosotros le damos ya un valor, por ejemplo, mayor que 4, miren que ya no me coloca la esfera, pues porque aquí me va a salir indeterminado, una raíz cuadrada de un número negativo. ¿Listo? Entonces yo le coloco aquí 4. Ya miren, me pone la esfera en todo el centro del espacio. Entonces mira, aquí podemos variar entre de menos 4 hasta 4, de 1 en 1. Entonces miren cómo van cambiando las esferas y se conserva el punto de intersección entre la esfera y eso, listo. Y aquí vamos obteniendo los valores máximos y mínimos. Este sería el mínimo, pues sería para el valor negativo de acá. Y este sería el positivo. A ver, frenemos en algún lado. Aquí. Bueno, no está. Ahí, vamos a frenar ahí. Cuando X vale menos 2. Entonces miren, por ejemplo, que este sería el punto mínimo. X vale menos 2, Y vale menos 3.46. Y entonces la función de densidad vale 20.93. ¿Listo? A ver, si X vale menos 2, Y vale 3,46. Entonces aquí sería 7.07. Bueno, en este caso sería este el mínimo, porque aquí nos dio una densidad mínima y aquí nos dio una densidad máxima. ¿Listo? Bien. Listo, entonces llegaríamos pues a esa conclusión. Bueno, aquí veo algo y es que vamos a ver, vamos a corregir algo acá. Listo, porque aquí vi que este es el máximo y este es el mínimo. Siempre que X ahora sea negativo acá, es decir, aquí deberíamos cambiarlo. La densidad máxima en este caso y también, bueno, para este caso, ok, máximo así. A ver, vamos a corregirlo. Máximo para este y también, ¿listo? Pero cuando este X toma valores positivos, aquí es mayor, aquí es así. Y también cuando X toma valores negativos, así. Y este negativo acá. Y una mínima en, aquí sería así cuando este toma valores positivos. ¿Listo? Así. Y si X toma valores negativos,
Bueno, si x toma valores negativos, que sería así. Aquí sería aquí así. Este sería un mínimo en la densidad. Y este sería un mínimo en la densidad también si toma valores negativos, pero si la raíz aquí es positiva. ¿Listo? Si la raíz aquí es positiva. Perfecto. Entonces miren. Por ejemplo, a ver, hagamos la prueba. Si x toma valores negativos y la raíz es positiva. Entonces mira, x toma valores negativos y la raíz es positiva. Vamos a buscar aquí donde sea la raíz positiva. Y x sea negativo. Entonces miren que tenemos aquí un mínimo aquí. Este un mínimo aquí. Bueno, perdón, esta es la parte positiva. Entonces sería el mínimo cuando la raíz es negativa y este es negativo. Entonces miren aquí la raíz negativa y este negativo, entonces es un máximo. Muy bien. ¿Listo? Y ahora, en el otro caso, cuando x es negativo, esto menor o igual que 4, cuando x es negativo y la raíz es negativa, entonces es un mínimo. Entonces vamos a ver. Bueno, aquí, cuando x es negativo, bueno, perdón, esto es positivo. Cuando x es positivo y la raíz es negativa, es positivo, a ver. Probemos este que ya estamos ahí. Cuando x es negativo y la raíz es positiva. X es negativo y la raíz es positiva. Un mínimo, muy bien. Ahora tomemos un valor positivo. A ver, coloquemos el valor de 2 positivo. Entonces, positivo es esto. Y si la raíz es positiva, a ver, positivo, positivo, entonces es un máximo. Muy bien. Entonces, si es positivo y esto es negativo, se obtiene un mínimo. Ok, positivo y negativo se obtiene un mínimo. Muy bien. Listo. Así quedaría entonces la solución. Y está haciendo ese ajuste. Bien. Ahora, vamos para el último ejercicio, que es el ejercicio E. Ya obviamente ustedes deben hacer el análisis de forma escrita allí. Nos dice el ejercicio E. Un sector del Amazonas ocupa una región x al cuadrado más 2y al... Perdón, x a la 4 más 2y a la 4 menor o igual que 30.000. La altitud del punto XY es un octavo de x por y más 200x metros sobre el nivel del mar. Se necesita ubicar una torre de telecomunicaciones dentro de ese sector. ¿Cuáles son las mejores y peores coordenadas para poner esta antena? Listo, entonces tenemos una función de altitud. Listo, vamos a definir la función que se llama función de altitud, que es igual a un octavo por x por y más 200 por x. ¿Listo? Eso es claro allí. ¿Vale? También tenemos la función, bueno, no, la restricción. ¿Listo? Que se debe cumplir que x a la 4 más 2y a la 4 es menor o igual que 30.000. Vamos a hacer lo siguiente. Si recuerden que este numerito siempre se pasa a la izquierda, pero nosotros vamos a utilizar el igual. ¿Vale? Nosotros vamos a utilizar el igual. Esto lleva a otro análisis que en algunos casos, ¿listo? Si no se puede encontrar un punto ya sea máximo o mínimo en la función y hay una restricción de este tipo, menor o igual, entonces ¿qué hace uno? Uno busca el mínimo o el máximo de esta función por medio del criterio de la segunda derivada, y si nosotros encontramos esos puntos máximos o mínimos de esa función y luego lo ingresamos acá en la restricción y si cumple con la restricción, entonces también podemos encontrar ya sea un máximo o un mínimo de esa función. Ese análisis también iba para un ejercicio anterior que vimos una desigualdad. Entonces armamos nuestra función lagrangiana. ¿Listo? Tenemos una función de dos variables de x y y, entonces, y solamente tenemos una restricción, entonces va a ser
las dos variables iniciales más una variable que le corresponde a esa sola restricción, porque si hubieran más, colocamos más variables adicionales. Entonces sería la función de altitud más lambda que multiplica a la restricción. ¿Listo? Escrita de esta forma. Ahora calculamos las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. Entonces, derivada parcial con respecto a x de todo esto. Entonces, por ejemplo, aquí derivada parcial de esto con respecto a x. Un octavo, si y es constante, entonces nos quedaría constante por x, derivada, pues sería la constante. Un octavo por y. Y aquí también, constante por x, derivada con respecto a x, pues sería la constante. Más lambda que multiplica todo esto, entonces nosotros vamos a derivar esto con respecto a x. Entonces aquí, por ejemplo, dejamos el lambda quietecito y derivamos lo que está aquí adentro con respecto a x. El 4 pasa aquí a multiplicar y se le resta 1 al exponente. Me queda 4x a la 3 por lambda. ¿Vale? Entonces ahora nos queda 4x a la 3 por lambda y todo esto que hayamos derivado. Con respecto a y, muy sencillo, va a ser igual. Esto es constante por y con respecto a y, entonces nos quedaría un octavo por x. Esto es 0 porque no tiene y aquí sería baja el 4, multiplica el 2, me quedaría 8 por y a la 3 y que multiplica lambda. Y ahora la derivada parcial con respecto a lambda, como esto no tiene lambda, es 0, entonces lambda por todo esto sería, todo esto es constante. Al derivarlo, pues me quedaría solamente la restricción. Y siempre es así, siempre que derivamos con respecto a lambda va a ser la restricción que le corresponde a ese lambda. Ahora igualamos cada derivada parcial a 0 para encontrar un sistema de ecuaciones de 3×3. ¿Listo? Bien, entonces vamos a resolver ese sistema de ecuaciones. Vamos a resolver ese sistema de ecuaciones. De la ecuación 1 vamos a despejar lambda. Entonces, por ejemplo, aquí este que está sumando, este también pasa aquí a restar. Y luego este 4x a la 3 pasa aquí a dividir a cada uno de esos términos. Menos 1 sobre 32x a la 3 por y, menos 200 sobre 4x a la 3. Este lambda ahora lo vamos a sustituir aquí en la ecuación número 2. ¿Listo? Esta es la ecuación número 2. Y vamos a sustituir lambda ahí. Lambda es todo esto. Entonces nos quedaría un octavo por x más 8 por y a la 3 multiplicado por menos 1 sobre 32x a la 3 por y menos 50 sobre x a la 3. Multiplicamos aquí aplicando distributiva. Aquí sería 8y a la 3 dividido 32 por x a la 3. Negativo porque más por menos menos. Más por menos menos. 8 por 50 me da 400. Y por y a la 3 dividido x a la 3. Aquí simplificamos estos dos. ¿Vale? Nos quedaría ya la 4 sobre 4x a la 3. Ahora miren que nosotros, para deshacernos de este x a la 3, podemos multiplicar todo por x a la 3, ¿cierto? Entonces, si nosotros multiplicamos todo esto por x a la 3, tanto la parte izquierda como la parte derecha de la ecuación se mantiene una ecuación equivalente, ¿listo? Seguimos manteniendo la misma ecuación. Entonces, aquí sería x a la 3 por x, me queda x a la 4. Aquí x a la 3 se cancela este x a la 3 si yo multiplico. Vamos a hacer esto, para que me entiendan. Listo, yo trato de hacerles así, paso a paso. Aquí se cancela entonces este con este, y aquí esto nos dio un octavo de x a la 4. Se cancela este con este y nos queda solamente y a la 4 sobre 4, y con este negativo, este es este negativo. Este con este se cancela y me queda 400 y a la 3. Listo, entonces noten que aquí podemos despejar x a la 4. Entonces estos dos que están restando pasan aquí a sumar. Luego este 8 que está dividiendo pasa aquí a multiplicar. Me queda 8 y a la 4 sobre 4. Aquí 8 por 400 pues serían 3200. Me queda y a la 3. Aquí simplificamos 8 dividido 4, 2. Me queda entonces x a la 4 igual a 2y a la 4 más 3200 y a la 3. ¿Listo? Y ahora este x a la 4, miren que nosotros tenemos en la ecuación número 3 x a la 4. Más 2y a la 4 menos 3, 30.000. Vamos a sustituir ahí lo que equivale a x a la 4. Acá. Entonces todo esto es x a la 4. 2y a la 4 más 3200y a la 3 más 2y a la 4 menos 30.000 igual a 0. Este es 2y a la 4, 2y a la 4, me queda 4y a la 4, son semejantes y nos queda esta ecuación. Es un sistema de ecuaciones de 4×4 y es un sistema de ecuaciones bastante complejo que pues debemos nosotros apoyarnos por ejemplo en este caso de GeoGebra, porque para resolver este método pues requiere,
esta ecuación de grado 4 pues requiere algunos métodos bastante complejos. Listo. Entonces nosotros vamos a resolverlo con GeoGebra. Si tienen alguna otra calculadora, pues la resuelven con esa calculadora. ¿Listo? Entonces simplemente copian y pegan la ecuación aquí. Vamos a abrir un archivo nuevo. Listo. Y le dan Enter. Y luego le dan Solución. Y colocamos S1, que pues es la ecuación número 1. Y nos queda esta solución. Listo, recuerden que cuando tenemos una ecuación de grado n, pues van a salir máximo n soluciones. Listo, es decir, aquí por ejemplo tenemos ya la 4. Máximo van a salir 4 soluciones. En este caso nos arrojó solamente 2, pero máximo son 4 soluciones. Listo, entonces aquí nosotros vamos a verificar si eso tiene mucho más decimales y se nota que sí, ¿cierto? Vamos a dejarlo con 3 decimales que teníamos ahí. Entonces, lo graficamos en GeoGebra y tenemos la solución, que es la que están viendo aquí. Y bueno, aquí le puse 4 decimales. Entonces, aquí yo les pregunto a ustedes, y para que analicen, ¿qué pasa si tomamos el valor de y igual a menos 800? Cumple con la restricción, recuerden la restricción. ¿Cuál es la restricción? De que x a la 4 más 2y a la 4 es menor o igual que 30.000. Bueno, vamos a ver. No tenemos hasta ahora el valor de x, ¿verdad? Pero simplemente si nosotros lo reemplazamos aquí en la restricción. A ver. No tenemos el valor de x, solamente vamos a calcular esto. 2 por 800 elevado a la 4. Miren cuánto nos da, un número muy grande. Demasiado grande. Miren lo grande que es. Notación científica. Todo esto por 10 a la 3, es decir, 3 ceros más hacia la derecha. Ahí. ¿Es menor que 30.000? ¿Menor o igual que 30.000 este valor? No, ¿verdad? Y ahí se sale de la restricción. Entonces, este valor no nos sirve. Nos sirve entonces el 2.1067. Entonces vamos a sustituir ese 2.1067 aquí en la ecuación número 3. Listo, vamos a sustituir en la ecuación número 3. Y vamos a encontrar el valor de x. ¿Listo? Igual ustedes lo pueden sustituir, por ejemplo, acá. Y también les va a dar el mismo valor. Porque aquí teníamos x con función de y. Listo, entonces vamos a sustituir aquí, por ejemplo, este 2.1067 elevado a la 4. Pasamos esto del otro lado con signo contrario, pues este pasa negativo y este pasa positivo. Aplicamos raíz cuarta en ambos lados. Como es raíz par, entonces recuerden, tiene un valor positivo y un valor negativo. ¿Listo? Un valor positivo y un valor negativo. Y vamos aquí a ingresar esto en la calculadora. Raíz cuarta de menos 2 que multiplica 2,1067. Y eso está elevado a la potencia 4 más 30.000. Nos queda 13,1564. Tanto positivo como negativo. Entonces nosotros vamos a tener dos puntos, uno que maximiza y otro que minimiza. La mejor coordenada va a ser la siguiente, 13,1564. Listo, porque nos están preguntando, recuerden, cuáles son las mejores y peores coordenadas para poner esta antena. Entonces la mejor coordenada va a ser la que maximiza, que va a ser el valor positivo para x y para y 2,1067. Y reemplazamos esto en la función. ¿Listo? Donde está x colocamos el valor de x, donde está y el valor de y. Y esto nos da un valor de 2634,74 de altitud. Y para el mínimo tomamos este negativo y y siempre tiene el mismo valor. Sustituimos la función y tenemos que es menos 2634,74. ¿Vale? Ese es el que empeora. ¿Cómo nosotros podemos comprobar eso en GeoGebra? Bueno, no les enseñé la herramienta de Wolfram Alpha. A ver. Bueno, miren, aquí tengo ya esa escrita. 1/8 por y más 200x. Y es la restricción de x a la 4 más y. Entonces nosotros le damos aquí solución.
Obviamente aquí hay que pagar para mostrar el procedimiento, pero aquí podemos comprobar los resultados. Miren, el punto que maximiza 13,15, 64, 2,1067 para Y, miren, este. Y el que minimiza, que es el que empeora, menos 13,15, miren que es el mismo, pero aquí este es negativo y Y sigue siendo 2,1067. ¿Listo? Y en GeoGebra también, claramente, es este. Miren, esa curva de color negro es la restricción y esa especie como de plano es la función, ¿listo? De altitud. Entonces miren, yo les grafiqué aquí los puntos, el punto A que es el que maximiza y el punto B que es el que minimiza. Miren que uno está arriba y otro abajo. Y ahora si nosotros ponemos esto en la vista superior, miren que exactamente pasa por esas curvas en el plano XY. Mira, aquí pasa este y por este lado pasa este. Y aquí Wolfram Alpha creo que también, ¿no? Mire, aquí nos arroja el mismo gráfico donde se cruzan. ¿Listo? Este que representa ahí en ese plano, esa especie como de plano. ¿Listo? Que es esto que ustedes ven acá, ¿vale? Bueno, y listo, con esto terminamos entonces. Ya ustedes deben analizar el resultado de estos ejercicios, qué significa cada una de esas variables encontradas, que es lo que preguntan allí, y escribir 70 palabras. ¿Listo? Entonces, espero les haya gustado el video. Comenten qué les pareció y nos vemos entonces en un próximo video. Chao, chao.